Bienvenidos a La Torá Responde. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Gracias por conectarse, gracias por estar como cada sábado compartiendo con nosotros, saludándonos también ahí a través del chat. Vamos a estar compartiendo las preguntas que nos estuvieron llegando a lo largo de la semana y agradezco a todos los que se unen a esta propuesta de estudio para fortalecer el análisis, la enseñanza de las escrituras. Recuerden que nuestro correo electrónico es beitefilacolshaddai@hotmail.com. Ahí pueden enviarnos su pregunta, indicándonos, si son tan amables, la ciudad y el país de donde nos escriben. Queremos también saber de dónde nos están sintonizando, nos están escuchando. Así que gracias por participar en La Torá Responde. Vamos a empezar entonces con las preguntas que tenemos para el día de hoy, arrancando ya y aprovechando el tiempo. La primera pregunta que nos está llegando desde Santiago de Chile, dice en 1 de Samuel 15, versos 7 y 8, Shaul mató a todo el pueblo de Amalek, pero en unos años más tarde, en 31, invaden Ziklag y David tiene guerra con ellos. ¿No estaban ya extinguidos según lo que hizo Shaul? Muy bien, vamos a leerlo primero para entender claramente lo que dice el texto bíblico. Vamos a 1 de Samuel 15, por favor, versículos 7 y 8. 1 de Samuel 15, versos 7 y 8, dice: Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Muy bien, la pregunta que dice es, ¿no estaban ya extinguidos? O sea, ¿por qué aparecen nuevamente más adelante? De hecho, invaden Ziklag, dice, y David tiene guerra con ellos. Bueno, lo claro del texto es que cuando dice que mató a todos a filo de espada, tenemos que aclarar lo siguiente. Es decir, a los amalecitas que vivían en las proximidades del lugar del ataque de Shaul. Recuerde que los amalecitas estaban esparcidos en una amplia zona de la península del Sinaí, del Negev, incluso al norte de Arabia. O sea que no hubiera sido posible que Saúl derrotara a todos los amalecitas en esa corta expedición. Es evidente que no lo hizo porque después, como bien dijo usted, David realizó otras campañas contra ellos. No solamente en el capítulo 30, también la encontramos en 1 de Samuel 27, 8. En 2 de Samuel 8, 12 también hay otro ataque contra ellos. Digamos que en el tiempo, no fue el tiempo de Saúl ni lo que estamos leyendo aquí en Samuel. En el tiempo de Ezequías fueron finalmente extinguidos o exterminados por completo. Le dejo una referencia que es 1 de Crónicas 4, versos 42 y 43. Después lo lee. ¿Sí? Pero bueno, cuando dice que mató a todos a filo de espada, quiere decir a los que vivían en las proximidades del lugar del ataque. O sea, los que estaban ahí, pero habían más. Estaban, dijimos, toda la península del Sinaí, el Negev, el norte de Arabia. O sea, una expansión bastante grande la que los amalecitas estaban, digamos, establecidos. Entonces, no es una contradicción, simplemente él mató a todos los que estaban presentes ahí, ¿sí? Y bueno, le dejé estas citas también para que las pueda revisar. Y efectivamente, David también tuvo guerra con ellos más adelante. Muy bien, muchas gracias por la pregunta que nos hizo llegar desde Santiago de Chile. Vamos con otra pregunta más, por favor, desde Wisconsin, Estados Unidos. Dice, ¿por qué pidió el pueblo de Israel carne para comer, según Números 11, en el desierto? ¿No salieron ellos de Egipto con ganado de vacas y ovejas, según Éxodo 12:38? Creo que yo lo había respondido a esta pregunta hace bastantes programas atrás, pero lo cierto es que sí, ellos tenían ganado, tenían vacas, tenían ovejas, de hecho subsistieron con ese ganado que llevaban, ¿sí? O sea que la carne que ellos piden no fue apenas salieron,
Además, había un pensamiento, según Números 11, que ellos en realidad, en la primera etapa, ¿no? La primera etapa de, como bien dice usted, Éxodo 12:38, es posible que ya hayan sacrificado el ganado, se lo hubieran consumido durante el viaje inicial. Además, la Biblia no dice que el pueblo de Israel tuviera ganado en grandes cantidades, ¿sí? Para satisfacer las necesidades por 40 años. No dice eso la Biblia. Ellos tenían en su cabeza aquella dieta de Egipto. De hecho, había una variedad de alimentos importante, ¿no? Pescado, pepinos, melones, muchos vegetales. Extrañaban todo eso y bueno, esto de comer maná, de alguna manera ellos se cansaron, ¿no? De esta dieta. Ese ganado que usted dice de Éxodo 12:38 no era muy numeroso y aparentemente, aunque no hay un versículo que lo corrobore, pero por lógica entendemos que en la primera etapa o el viaje inicial, que sería el primer tiempo, no los 40 años, ¿no? El primer tiempo lo sacrificaron y lo consumieron. Entonces llegó un momento donde sí, ya tenían hambre, querían carne, mucho descontento por la situación. Y claro, Números 11:18, el Creador les promete dar carne para que dejen de quejarse, porque era mucha la queja, pero también les advierte sobre las consecuencias de su descontento, de su actitud que tomaron ellos. Básicamente, lo que nos dice el texto bíblico es que hay que estar contentos, satisfechos con lo que el Eterno nos da, ¿sí? Y con esto no estoy diciendo que seamos conformistas, para nada. Lo que quiero decir es que, bueno, era tanta la queja que obviamente todo este ganado ya se les había acabado y ellos empezaron a extrañar mucho todos estos alimentos que consumían en Egipto. Muy bien, muchas gracias por la pregunta que nos hizo llegar desde Wisconsin, Estados Unidos. Hay otra pregunta también desde Wisconsin, Estados Unidos. Dice: Israel celebró su primer Pesaj en Egipto y para llegar al monte Sinaí duraron 3 meses. ¿Dónde se empezó a contar el Omer? Si son solo 7 semanas, 49 días, y pasaron 3 meses desde que salieron de Egipto. ¿Cuándo se empezó a celebrar Shavuot? Bueno, esto es una pregunta interesante porque el conflicto, digo conflicto en el sentido de que muchas veces el creyente tiene un poquito de laguna, un poquito de confusión, porque dice, a ver, si yo saco la cuenta históricamente desde la salida y el evento histórico de Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, los 3 meses, ¿no? El mes de Sivan, no me da la cuenta de esto que dice el texto. Claro, no te va a dar la cuenta. ¿Por qué? Porque hay 2 cosas que son diferentes. Una es el evento histórico en el cual acontecen físicamente, vamos a decir, la salida de Egipto, ¿sí? La salida de Egipto, ellos no celebraban Pesaj. La salida de Egipto no celebraban Pesaj. El Pesaj vino a partir de la historia en conmemoración de aquella salida de Egipto, ¿sí? Pero dejemos en claro que no es que dijeron, bueno, llegamos al pie del monte Sinaí y estén preparados para el tercer día. No, momento, porque tengo que celebrar Shavuot. Cuando me desocupe de celebrar Shavuot voy a recibir la Torah. No, o sea, no podemos fusionar los 2 eventos porque las fiestas, si usted dice Pesach, si usted dice cuenta del Omer, si usted dice Shavuot, todo eso vino después. Es decir que si usted me pregunta cuándo se empezó a celebrar Shavuot, eso se empezó a celebrar a partir del desierto. Post entrega de la Torá. Post entrega de la Torá. O sea, no fue antes de la entrega de la Torá. La cuenta del Omer, la celebración de Pesaj, todo el santuario. Porque acuérdense que hay muchas cosas que se empezaron a elaborar y construir a partir del desierto, ¿sí? A partir de la travesía en el desierto. Si usted me dice que llegaron con el tabernáculo al pie del monte Sinaí, pues eso es algo antibíblico. El tabernáculo no existía, no había un santuario todavía, no habían fiestas, no había nada. Entonces, la conmemoración que se hace, vamos a hacer la aclaración,
tiene que ver desde el 15, y yo creo que hoy vamos a explicar bastante este tema porque hay bastante confusión. No por la parte histórica, sino por la mala interpretación de los textos. Se dice claramente en la Torá que a partir del día de Pesaj, ¿sí? Terminado el día de Pesaj, viene un día solemne que se llama la fiesta de los panes sin levadura. Que ahí es donde viene el problema. En el judaísmo, panes sin levadura no lo llaman así, lo llaman Pesaj, ¿sí? Ellos dicen que Pesaj dura 8 días. Bueno, es una interpretación, es un nombre generalizado. Lo cierto es que Pesaj dura un día, que es el 14 de Nisan, pero el 15 de Nisan, que es el primer mes, o el 15 de Aviv, es el primer día de panes sin levadura. Ese es el día que establece la Torá, desde la noche, el día que establece del inicio del conteo del Omer, ¿sí? Esos son, a partir de ahí son los 49 días que da exactamente, estoy hablando del 15 de Nisan al 5 de Sivan, son los 49 días, ¿correcto? Entonces, esto tenemos que dejarlo en claro porque hay muchas cosas que se establecieron y se oficializaron a partir de la historia. Quiero aclarar esto. A partir de la historia hay muchas cosas que empezaron a tomar un formato, un rumbo, ¿sí? Se fueron oficializando ciertas fechas, pero hay una realidad histórica que difiere bastante. Difiere bastante. Ahora, que difiera no quiere decir que está mal. No quiere decir que está mal. ¿Cuándo se empezó a celebrar Shavuot? No tengo el año exactamente cuándo, pero fue exactamente en la travesía por el desierto. Y de hecho, las fiestas, las solemnidades empezaron a celebrar a partir del inicio del sacerdocio levítico, ¿sí? Para ellos era un evento histórico, básicamente. Pero es como todo, ¿no? En la historia, en las fechas patrias, en los países, suceden las cosas, pero no es que automáticamente se declara tal fecha histórica, fecha patria. No, a veces pasa tiempo para que el gobierno, vamos a decir, o el pueblo mismo, establezca ese día como un día oficial en conmemoración de tal evento, etc. Entonces, esto es importante entenderlo porque no hay una contradicción en cuanto a lo histórico. Lo histórico sucedió, digamos que hizo el puntapié para que mucho tiempo después, en el desierto, o sea, todavía no habían llegado a la tierra prometida, empezaran a celebrar las solemnidades o las fiestas, las Hagim, ¿no? Que son las fiestas de la Torá. Espero haber dado claridad con la pregunta y le agradezco mucho por enviarnos sus preguntas. Muy bien, vamos a otra pregunta que nos están haciendo desde Florida, Estados Unidos. Dice: tuve que cerrar mi negocio por economía, tuve que hacer cambios, soy dog groomer, barbería de mascotas, llevo 2 meses sin el negocio, hay trabajo pero es en sábados. ¿Me puedo orientar qué hacer ya que no tengo otra entrada o ayuda económica? Bueno, acá lo importante para entender bien que, bueno, a veces tenemos que vivir situaciones, nos toca a todos, como creyentes nos toca vivir situaciones en donde el Creador nos pone a decidir. Y esto siempre lo digo yo, que la decisión nuestra es muy importante, ¿no? A veces buscamos orientación, buscamos que nos aconsejen, que nos den una luz, una claridad. Yo creo que las cosas que van sucediendo, como dije recién, nos ponen a prueba para ver cómo estamos espiritualmente. En primer lugar, creo que lo fundamental aquí es fortalecer su vida en oración, ¿sí? En primer lugar, la oración tiene que estar más intensa, y con esto no estoy diciendo de que esto esté sucediendo porque usted no esté orando, no. Las situaciones pasan. Hay muchas cosas que en la economía y el sistema
todo apunta a que vaya en contra de la Torá, ¿no? Esto lo entendemos y siempre lo he dicho. El sistema en sí, el sistema es anti-Torá. Anti-Torá. Entonces, esta prueba de parte del Creador, ¿por qué digo de parte del Creador? Porque el Creador muchas veces, y bíblicamente lo entendemos, de que Él nos pone a prueba para saber qué hay en nuestro corazón. Y para ver si realmente cedemos al sistema o no. Los procesos se viven, se tienen que vivir, pero tienen que ser para un crecimiento. Fortalecer la vida en oración. Buscar un plan A, B y C. ¿Por qué no C también? ¿A qué me refiero con plan A, B y C? En buscar diferentes recursos, diferentes formas, que no todo se limite solamente a esto. Yo entiendo que es su profesión y entiendo que, bueno, el sistema apunta a que, bueno, no se puede trabajar si no es en sábado y, bueno, y lo obligan a uno. Mire, como le dije recién, nosotros en la fe constantemente estamos decidiendo, tenemos que decidir. Y a veces las decisiones duelen, a veces son pesadas. Yo, por ejemplo, recuerdo que allá por el año 2001, 2002, estábamos atravesando una de las peores crisis económicas de Argentina, hasta el punto de llegar al trueque, ¿sí? Trueque, o sea, ya no había dinero, era trueque. Y pagaban con unos papelitos que se llamaban patacones, que no te lo aceptaba nadie, ni en el supermercado, nadie los quería. Bueno, yo estaba trabajando y empezaron a despedir gente, a lo loco. O sea, despidieron gente. Iba a buscar trabajo. No, es que tienes que venir sábado. No, no puedo el sábado. Bueno, lo lamento. Y no había para elegir. O sea, no había para elegir. Y parecía una tontería, ¿no? Decir, bueno, no hay trabajo, o sea, no hay para elegir, y el único trabajo que estás encontrando lo estás desechando porque te están diciendo que vayas a trabajar en sábado. Entonces, yo decía, no puedo, disculpe, pero yo sábado no trabajo. ¿Puedo venir el domingo? No, el domingo nosotros cerramos. Bueno, entonces no. Terminé vendiendo bolitas de fraile, churros, ¿sí? Me iba a vender a la estación de tren a las 5 de la mañana. Y era horrible porque no había dinero, la gente no compraba. Muchas veces me tenía que volver con la canasta de churros y bolitas de fraile a mi casa, y era el almuerzo y era la cena, era lo único que comía. Pero eran decisiones. Yo entiendo que las decisiones, uno dice, bueno, ¿qué tanto estoy dispuesto yo a padecer para pasar el proceso? Porque son procesos, son procesos. Esto no es eterno, son procesos. El Eterno muchas veces nos pone a prueba para ver de qué estamos hechos, para ver ante qué cedemos en la primera oportunidad. Yo lo que sugiero es buscar opciones. Yo entiendo que esta es su profesión, pero puede buscar opciones. Por eso dije plan A, plan B, para subsistir. No sé, manualidades. La gente hoy en día hasta trabaja por internet, hace muchas cosas. Hoy hay muchas opciones donde uno dice, bueno, ok, yo dispongo de este tiempo y a corto plazo, a mediano o a largo plazo me propongo hacer esto para generar un ingreso extra, ya que no tengo un esposo o alguien que me esté ayudando o alguien que yo reciba un aporte extra. Entonces yo lo tengo que generar. Me tengo que mentalizar en que lo tengo que generar, ese extra. No sé, hay gente que planta, ¿sí? El sistema hidropónico. Bueno, hay muchas opciones. Yo creo que esto es interesante porque se tienen que buscar opciones. Y creo yo que para ir en contra de este sistema anti-Torá en el que vivimos, tenemos que llegar al punto de entrenarnos de tal manera de generar nuestros propios alimentos. Ya no depender tanto de este sistema. ¿Por qué? Porque cuando vienen estas situaciones donde empieza a apretar el zapato, nosotros tenemos un plan B. Si el plan A no nos está funcionando, nosotros podemos comer y sacar del plan A, del plan B o del plan C. ¿Sí? Esto yo lo digo porque
Lo importante a largo plazo, ¿no? Lo importante acá sería que usted sea su propio patrón, o sea, su propio persona, ¿no? Que trabaja por su cuenta, que no dependa de una empresa. Pues le dicen tiene que venir sábado, si no, no hay trabajo. Bueno, entonces proyectarse. Ok, hay gente que se lanza al ruedo, ¿no? Se lanza a esto y dice, ok, voy a poner mi negocio, voy a trabajar de esto, barbería de canes, o sea, de perros, de mascotas, y voy a trabajar por mi cuenta. Entonces cuando uno trabaja por cuenta de uno establece las normas, ¿sí? Yo trabajo domingos, yo trabajo los domingos, de domingos a viernes, un ejemplo. Es decir, que usted empieza a establecer estas normas, ¿no? Y esto es interesante porque es lo ideal en este mundo anti-Torá, donde todo apunta para que uno desista, ¿sí? Lamentablemente el sistema, por todos lados, es un ataque de desiste, no guardes Shabbat, no guardes mandamientos, no guardes fiestas, no hagas nada, todo es en contra. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, lo que dije al principio, en su caso, fortalecer su vida en oración, empezar a orar más fuerte, empezar a interceder más fuerte, pedirle al Creador más fuerte y empezar a idear, ¿sí? A mentalizar otros planes. Si usted me dice, no, yo trabajo por mi cuenta, pero en realidad mis clientes me piden que yo trabaje sábado, entonces yo no puedo trabajar en sábado. Bueno, ahí es donde lo que yo decía hace un ratito, ahí hay que empezar a decidir, ¿no? Nuestra decisión es importante, nosotros no podemos ser arrastrados por la corriente. Nuestra decisión, y aunque padezcamos, aunque sea duro lo que estoy diciendo, como el ejemplo que les comentaba recién, mi esposa trabajaba también en esa época, y mire, y yo en el trabajo que estaba antes, cuando pasó todo lo de la crisis económica, y aún así no nos alcanzaba. Entonces imagínese, llegar a ese punto donde uno dice no hay ni azúcar para el té, o sea, no hay nada, escasez total, ¿no? Trueque. Pero aún así uno tiene la decisión clara y sabe hacia dónde va. Y eso no lo puede mover nadie. Entonces, yo lo he visto, en la Biblia está, que muchas veces el Creador probaba al pueblo de diferentes circunstancias para ver si lo amaba o no y qué había en su corazón, ¿sí? Porque las palabras, como dice el dicho, se las lleva el viento, ¿no? Las acciones son las que cuentan. Entonces esto básicamente es lo que yo le puedo orientar, sugerir, que pueda tener diferentes planes para poder subsistir, para poder generar ingresos extras, que fortalezca su vida más en oración, y que también empecemos a orar más fuerte unos por otros. Sobre todo animo a todos los que están escuchándonos a través de internet en este momento, los que están también a través del chat, estar orando unos por otros, pedir por trabajo. Vamos a estar pidiendo también por salud, por trabajo, por todas las necesidades que hay en la comunidad. Es importante esto porque, miren, nosotros no podemos darle el gusto a este sistema. No se lo podemos dar. No podemos darle en bandeja, entregarle nuestra vida espiritual, ¿sí? Las cosas se hacen con mucho sacrificio, cuesta mucho, duele mucho en lo espiritual, pero hay que ser firmes, hay que estar firmes en las decisiones que tomamos. Es lo que yo le puedo orientar, ¿sí? Y que el Todopoderoso pueda abrir esa puerta de trabajo o esas nuevas ideas, proyectarse en nuevas ideas para generar ingresos extras también, ¿sí? Ya que no cuenta con la ayuda de un esposo o de alguien que pueda tener un extra, ¿no? Es importante, o sea, acá es donde uno dice, ok, esta es mi realidad y yo tengo que trabajar con lo que tengo, pero a su vez también pensar en este tipo de situaciones que si el plan A se me cierra, no importa, yo tengo plan B y plan C, que por el momento, mientras soluciono plan A,
puedo subsistir con plan B y plan C. ¿Sí? Esto es importante verlo así, de esa manera. Repito, hay muchas opciones que se pueden hacer. Hoy en día hay que investigar, hay que buscar, hay que informarse. Y nada, tratar de estar en sintonía sobre todo con el Creador, porque el Creador es el que abre las puertas. Miren, Él es el dueño de todo y sabemos que si Él nos está, la prueba viene de parte de Él, desde luego que Él va a abrir las puertas de los cielos. Pero nosotros tenemos que ser decididos y firmes en nuestra decisión para ponerlo a Él en primer lugar. Muchas gracias por la pregunta y espero haber dado un poquito de luz, claridad en cuanto a su situación. Otra pregunta que nos están haciendo desde Florida, Estados Unidos. Dice, en los Estados Unidos 27 estados aplican la pena de muerte y 23 lo han abolido. Según la Torá, ¿qué grupo de estados estaría en lo correcto? Bueno, según lo que me está comentando aquí en la pregunta, los estados que abolieron la pena de muerte estarían en lo correcto. ¿Por qué? Porque hay un principio en los 10 mandamientos, Éxodo 20:13, creo que es, que dice Lo tirzaj, no matarás. Y entendemos que el único que tiene derecho de quitar la vida es el Creador, no la gente, ¿sí? No los gobiernos. Entonces, repito, el único que tiene el derecho de quitar la vida a una persona es el Creador. Él es el dueño de las almas. Él es el dueño de las almas. La Torá prohíbe la pena de muerte y sabemos que se ha permitido la pena de muerte en la Torá, pero por delitos graves, solo en ciertas circunstancias y con un proceso legal muy riguroso. Pero la mayoría, estamos viviendo en el siglo XXI, en la actualidad todo aboga por la abolición de todo esto, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Yo la vez pasada hablaba de las sociedades y los sistemas. No podemos comparar la sociedad bíblica, el sistema bíblico con el sistema de la sociedad actual. No se puede comparar. Hay muchas cosas que están muy diferentes. La vez pasada me preguntaban sobre la esclavitud y muchas cosas, ¿no? Básicamente, los estados que abolieron la pena de muerte están más apegados a la Biblia, la Torá, que los que tienen la pena de muerte. ¿Por qué? Sencillamente porque Éxodo 20:13 dice no matarás, y esto es un principio fundamental de las Escrituras, y entendemos que el único que tiene derecho de quitar la vida es el Creador, no los gobiernos, no las autoridades y no el hombre. Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Florida, Estados Unidos. Otra pregunta más que nos envían desde Florida, Estados Unidos, dice, ¿por qué estamos viendo algunas corrientes que celebran Shavuot una semana más tarde que la mayoría? ¿Se debe esto mayormente a conflictos del judaísmo o a alguna otra fuente de peso? Voy a responder al revés. Primero voy a responder la segunda pregunta. ¿Se debe esto mayormente a conflictos del judaísmo o a alguna otra fuente de peso? No, mire, aunque el judaísmo técnicamente está dividido por diferentes pensamientos, pero si hay algo que tienen bien en claro son los tiempos festivos. O sea, el judaísmo en cuanto a las fiestas no está dividido para nada. O sea que esto de conflictos del judaísmo no entraría, no existe. ¿Por qué? Porque el judaísmo oficial no tiene ninguna duda, no tiene nada que decir y argumentar en cuanto a las fiestas, si está bien, si está mal, que uno celebre una cosa, que otro celebre la otra. El judaísmo, si hay algo que tiene más que claro, es el luaj, el calendario, lo cual es digno de respetar el calendario hebreo, el calendario judío, que aprovecho para decir que a mí, en lo personal, nunca jamás me ha traído un solo problema el calendario hebreo, el cual considero que es el único calendario vigente y real con evidencia histórica. ¿Por qué estamos viendo algunas corrientes que celebran Shavuot una semana más tarde que la mayoría? Bueno, sencillamente por la mala interpretación.
Aquí es donde radica el problema. Cuando dice al día siguiente del Shabbat, empezarán a contar, no la mayoría, muchos de estos confundidos, no voy a dar nombres, voy a ponerle el nombre confundidos. Los confundidos lo que hacen es, después de Pesaj, un ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Si, no sé, Pesaj cayó martes, por ejemplo, ¿sí? Estoy dando un ejemplo X. Cayó martes, Pesaj, ellos esperan hasta el sábado, el Shabbat semanal, o sea, casi una semana, y a partir del domingo, o sea, el día siguiente del Shabbat, o sea, lo están tomando textualmente, lo cual ahora voy a explicar que eso está mal. Siempre empiezan a contar desde un domingo. Por consiguiente, ellos siempre celebran un domingo Shavuot, porque les da las 7 semanas completas. Y por consiguiente están celebrando una semana más tarde del verdadero Shavuot. En realidad, el problema radica en la mala interpretación donde dice Mimojorot Shabbat, ¿sí? Que quiere decir al día siguiente del Shabbat. Pero hagamos aclaración de esto. No está hablando del Shabbat semanal, la Torá. En ese texto, puntualmente, le llama Shabbat, como los evangelios también le llaman Shabbat, a un Shabbatón. ¿Qué es el Shabbatón? El Shabbatón es el reposo anual. Por ejemplo, cuando una fiesta, no sé, Yom Teruah, Sukkot, cae jueves, cae lunes, cualquier día de semana, igual es Shabbatón. Es un reposo completo, no se elabora, no se trabaja. Es como si fuera un Shabbat semanal. Pero ahí es donde la gente interpretó que esperan hasta el Shabbat semanal después de Pesaj y al día siguiente empiezan a contar. La Torá dice, al día siguiente del Shabbat le llama a Hag HaMatzot. Acuérdense que el primer día de panes sin levadura es Shabbat. No sábado, no Shabbat semanal. Shabbatón quiero decir, es reposo. Caiga el día que caiga, es reposo. Entonces termina panes sin levadura y empieza la cuenta del Omer. Eso es lo que dice la Torá. Eso es lo que ha establecido la Torá y eso es lo que está marcado en el calendario judío, calendario hebreo, como yo les dije, que no tiene ningún tipo de conflicto o malentendido. ¿Sí? La respuesta sería, ¿por qué estamos viendo algunas corrientes que celebran Shavuot una semana más tarde que la mayoría? Porque interpretan mal los textos bíblicos. Ahí es donde radica. Si usted lo atribuye a conflictos del judaísmo, no, ¿sabe qué? El judaísmo no tiene nada que ver en este asunto. Ellos tienen bien en claro cuándo es Shavuot y lo celebran siempre igual y nunca han tenido ningún inconveniente. Los que sí tienen inconvenientes son aquellos que vienen del gentilismo, digamos, de la vida alejada de la Torá y tratan de romperse su cabecita entendiendo o tratando de entender los textos bíblicos. Y ahí es donde radica, es la raíz, digamos, del problema de la interpretación. Por eso es que no solo Shavuot, no solo la cuenta del Omer, miren, Pesaj, Sukkot, no, si ustedes se ponen a investigar, es como, no sé, pero es una confusión enorme. ¿Y saben qué es lo peor? Que la gente nueva, o la gente que está viniendo, apenas está abriendo los ojos a los preceptos, ve todo eso y no sabe qué hacer. Porque dice, a ver, fulano la celebra tal día, mengano el otro, y resulta que acá ya la celebraron. ¿Cómo es eso? ¿Alguien que me explique? Bueno, es como el tema de las religiones. Alguien me decía, ¿por qué si todos usan la misma Biblia, por qué hay tantas doctrinas, por qué hay tantas denominaciones? Y por la mala interpretación. Es así de simple. Eso es lo que se ramifica y cada uno determina que es así o que es asá. Esa sería la respuesta. Muchas gracias por las preguntas. Otra pregunta que nos están haciendo desde San José, Costa Rica, dice, ¿se puede consagrar aceite y usarlo para ungir a las personas enfermas, casas, etcétera? Sí puede hacerlo, puede separar en un recipiente, una botellita, aceite de oliva, ¿sí? No cualquier aceite, que sea aceite extra virgen de oliva, lo consagra
¿sí? Ya sabe usted que es consagrar el aceite, ¿no? Quiere decir que se aparta para ese uso, o sea, ya no lo usaría para cocinar, lo usaría solamente para ungir. Y sí se puede usar el aceite de oliva consagrado para ungir personas enfermas, para ungir casas, etcétera, como bien dice acá. Sí, se puede hacer sin problema. Siempre es importante que todo lo que usted haga desde la consagración de un aceite lo haga con fe, porque en realidad no es el aceite el que tiene el poder, es la fe la que activa lo sobrenatural, ¿sí? La sanidad, la restauración o la liberación. Muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta que también nos hacen desde San José, Costa Rica, dice: ¿se puede recibir el Ruach HaKodesh a través de la imposición de manos física y vía internet? ¿Qué o cómo es sentir al Ruach HaKodesh? ¿Cómo reconocerlo? Bueno, vamos a responder la pregunta. Sí, vía imposición de manos física. Esto quiero hacer la aclaración antes de explicar que en realidad el que determina esto no es la persona. Yo quiero aclarar esto porque en las religiones, sectas, etcétera, los líderes sobre todo se autoimponen, ¿sí? Se autoimponen o autodeterminan como que ellos tienen el poder de impartir algo, ¿sí? Pero no es así. En realidad el que imparte y el que obra de acuerdo a su voluntad es el Creador. ¿Cómo obra? Obra a través de un conducto, de un canal que se llama fe, ¿sí? A través de la fe es que pueden ocurrir muchas cosas. Tanto la imposición de manos como la conexión a través de internet pueden ser medios por los cuales se puede recibir esta intervención divina, ¿sí? Y hay muchas formas más, ¿sí? Hay muchas formas más de recibir el Ruach HaKodesh. Es decir, cuando el Creador quiere algo y está determinado en su voluntad hacerlo, Él lo lleva a cabo de muchas formas, ¿eh? Yo he visto, por ejemplo, personas que no eran creyentes, o sea, que no tenían un background, un trasfondo creyente, y fueron a hacer tevilá. Tevilá es la inmersión, ¿no? O el bautismo en agua. Y eran nuevas, o sea, personas nuevas, que no tenían conocimiento ni siquiera de la Biblia. ¿Qué pasó? En el momento que descendieron a las aguas, recibieron el Ruach HaKodesh. Y usted dice, pero ¿y cómo es eso? O sea, ¿cómo lo explicamos? ¿Verdad que no tiene explicación? El Eterno conoce los corazones, conoce la mente, conoce la fe, conoce muchas cosas. Él nos escanea, nos escudriña mente y corazón, sabe todo lo que hay dentro de nosotros, sabe qué tanta sensibilidad a lo espiritual hay en nosotros. Hay muchas cosas que no se pueden explicar con palabras y que se consideran sobrenaturales, pero pueden suceder. Por eso digo, hay muchas formas, hay muchas formas. Pero con esto quiero aclarar lo siguiente. Que yo, por voluntad mía, diga, yo voy a imponer las manos en usted y usted va a recibir el Ruach HaKodesh, eso es una palabra mía. Pero no quiere decir que vaya a suceder. ¿Correcto? Lo mismo a través de internet. Usted dice, bueno, pero en internet, ¿qué? O sea, el internet, ¿qué puede hacer? Bueno, es una conexión virtual, ¿no? Si usted puede estar viendo una enseñanza y el Eterno puede estar obrando a través de usted. Eso puede pasar. Hay muchas cosas que pueden suceder que, repito, no tienen una explicación muy lógica. ¿Cómo o qué se siente para reconocer el Ruach HaKodesh? Bueno, en lo personal, lo que mayormente se siente son diferentes tipos de sensaciones, manifestaciones que pueden ser dones espirituales. Dije plural, dones espirituales, mucha sensación de shalom, de paz, mucha, es una sensación de plenitud, mucho calor también, es un calor, es algo que te inunda, pero no es un calor de como cuando hace calor que uno está agobiado y no. Es algo espiritual, pero
se puede manifestar de muchas formas, ¿sí? Se siente una paz profunda, se siente una seguridad fuerte. En cuanto a lo físico, puede sentirse también una especie de calor, hormigueo. Hay muchas sensaciones, digamos, que puede vivir la persona. Hay muchos testimonios también, desde luego, que personas que recibieron el Ruach HaKodesh manifestaron, ¿no?, que su experiencia. Pero digamos que estas son las más básicas, ¿no? Los dones espirituales, repito, se pueden repartir muchos dones y puede ser a partir de recibir el Ruach HaKodesh, ¿sí? Repito, esto sucede por voluntad del Creador, no por imposición o voluntad de un humano, ¿sí? El humano solamente puede ser un medio, puede ser un canal de bendición, pero es un humano, es un pecador más, no es el Creador, ¿sí? Entonces, si el Eterno le place en su voluntad usar a una persona que a través de su oración, a través de su imposición, pueda impartir y pueda manifestarse el Ruach HaKodesh, eso es por voluntad del Creador, ¿sí? No está en voluntad o en determinación de la persona. Eso lo dejo en claro porque en las religiones y en las sectas se ha hecho una manipulación enorme en cuanto a esto, ¿no? Y es como que dicen, es ridículo, ¿no? Pero digo, el miércoles vamos a orar, este miércoles que viene vamos a orar y va a descender el Ruach HaKodesh. ¿Ah, sí? O sea, como que uno determina y maneja y manipula, ¿no?, al espíritu de Elohim. Eso está mal, no hay que hacer eso. Entonces, esto yo lo aclaro para entender qué no es, qué es y qué no es, ¿sí? Es muy importante esto en cuanto a las manifestaciones de los dones. Ya saben que son muchos, no solamente es el hablar en lenguas, el don de profecía, discernimiento, sanidad. Hay muchos dones, están en la Biblia, pero también se produce un cambio de carácter muy fuerte en la persona. O sea, experimenta un cambio importante en su personalidad, la persona que recibe el Ruach HaKodesh. O sea, es evidente que eso puede afectar hasta la personalidad, ¿sí? O sea, hay un cambio de carácter, la persona tiene mayor control, mayor bondad, mayor paciencia, amor, es inundada por completo por el Ruach HaKodesh. Y eso es algo que se puede ver, se puede palpar, se puede reconocer a partir de ese antes y después. Espero haber aclarado su pregunta y muchas gracias por la pregunta que nos mandó desde San José, Costa Rica. Otra pregunta que nos están enviando desde San José, Costa Rica, dice: ¿es normal sentir o vivir el trastorno de depresión? ¿Se considera 100% demoníaco o es algo normal de la psique humana? Bueno, usted dice si es normal sentir o vivir el trastorno de depresión. No podríamos poner la palabra normal porque sería contradictorio. No es normal, no es normal. De hecho, la depresión es un sentimiento de tristeza, es una disminución del interés o del placer en las actividades que hace la persona y se convierte en anormal o trastorno cuando es lo suficientemente intenso como para interferir en el funcionamiento normal de la persona, ¿sí? Puede desencadenarse por muchas situaciones, o sea, puede ser por la pérdida de un ser querido, por un acontecimiento muy doloroso. Hay muchos factores que disparan, digamos, este tipo de trastorno, ¿no? El trastorno es cuando ya no es normal. La palabra trastorno ya es cuando está trastornado, o sea, ya no es normal, ya está interfiriendo en el funcionamiento normal de la persona. Entonces hay cosas que se pueden controlar, pero hay cosas que ya no son normales, no se las puede decir normal. Dice usted, ¿se considera 100% demoníaco o es algo normal de la psique humana? Como dije, normal no se le puede decir a un trastorno, es anormal el trastorno. Que en los últimos años
se haya ramificado y hay innumerable cantidad de trastornos, es decir, que la población mundial cada día tiene más trastornos. De hecho, la mayoría de la población está padeciendo algún tipo de trastorno en cierto porcentaje. Eso no considera que sea normal de la psique humana. No es normal, ¿sí? Cuando hablamos de trastorno, o sea, normal es el comportamiento y el funcionamiento normal con valores, actitudes, con interacciones, con etcétera, ¿no? Todo lo que el ser humano, su comportamiento de manera normal. Hay un, vamos a decir que hay un patrón estándar donde se lo considera normal. Cuando ya se califica de trastorno, no se le puede decir normal. Ahora usted me pregunta, ¿esto se considera 100% demoníaco? No y sí. No voy a decir sí y no. No y sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no es 100% demoníaco? Repito, los seres humanos somos seres sociables y somos muy frágiles. Incluso emocionalmente somos muy frágiles. Somos personas con emociones. Por lo tanto, hay muchas cosas que en nuestro entorno, en nuestras decisiones, en nuestra vida diaria o en circunstancias especiales, padecemos y nos afecta. Nos puede llegar a afectar mentalmente, ¿eh? Nos puede afectar seriamente las situaciones. O sea, no estamos exentos de eso, ¿sí? No somos un pedazo de metal o un pedazo de madera que no siente nada. No, tenemos emociones. Muchas veces hay personas que son más esponjas que otras, ¿sí? Que absorben más, son más sensibles y absorben más cosas, por lo tanto le afectan más que a otras personas. Pero independientemente de eso, digo que no. ¿Por qué? Porque una cosa es el entorno y otra cosa es la legalidad que se le pueda dar a una entidad espiritual, como un demonio. Cuando digo sí, es cuando se hace un trabajo, ¿sí?, de parte de la persona de, número uno, no reconocer, abrirle las puertas de par en par a esta legalidad que se le da a una entidad del mal, como un demonio, como un espíritu inmundo, y de esa manera lo que hace es trastornar más, es decir, que de un trastorno de depresión puede llevarlo hasta un suicidio. O sea, en lugar de componerse, se empeoró. Entonces hay muchas cosas, por eso digo no y sí. Los fundamentalistas religiosos le van a decir que todo eso es demonio, para ellos todo es demonio, todo es espíritu, todo es espiritual, la persona es totalmente inocente, la persona no tiene nada que ver, el demonio, el diablo es el que ataca y bla bla bla, ¿no? Ese es el cuento del fundamentalismo religioso, donde le atribuye el 100% de sus males al demonio. La realidad es otra. La realidad es que la persona, por sus malas decisiones o por sus malas experiencias, a veces puede vivir traumas o puede vivir trastornos o puede vivir consecuencias postraumáticas y no tuvo nada que ver. O sea, no generó, no tuvo en su voluntad buscar eso, no lo quiso. Sin embargo, lo está padeciendo y lo recibió por culpa de otra persona. Entonces, acá no podemos poner la etiqueta de demonio, que está endemoniado, está endemoniada, o esto, lo otro. No. Eso sería una absurdez, sería una burrada, perdóneme que lo diga así, estar diciendo que 100% un trastorno de pánico, un trastorno de depresión o cualquier tipo de trastorno es 100% demoníaco. No es así. Hay muchas cosas que tienen que ver con lo espiritual cuando la persona está con su frecuencia muy baja, porque ahí es donde operan los espíritus del mal, ¿sí? Estas entidades operan cuando la persona está down, cuando la persona está bien down, bien abajo, ¿sí? Cuando su vibración, su frecuencia está bien baja, ahí es donde operan estas entidades. Entonces, no podemos decir que 100% este tipo de trastornos se le asocia a los demonios. No. La culpa es de la persona. La persona
puede llenar su vida de luz o llenar su vida de oscuridad. ¿Sí? Recuerden que todos tenemos decisiones. Todos somos conscientes y decidimos, ya sea por ignorancia o no, pero decidimos y nosotros abrimos las puertas o cerramos las puertas. Es así. A lo bueno o a lo malo. ¿Sí? Espero haber dado claridad en cuanto a esta pregunta. Y sobre todo, bueno, si usted está padeciendo trastorno de depresión, la recomendación es que tenga ayuda profesional. ¿Sí? Eso es lo más importante. Muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta que nos están haciendo desde Managua, Nicaragua, dice: muchos alegan que el calendario inicia de puesta de sol y termina a puesta del sol. Por eso muchos en este Shavuot iniciaron el 31 de mayo a la puesta del sol y finalizaron el domingo a la puesta del sol. Sería bueno profundizar ese tema para más aclaración y así uno entiende por qué creen que el calendario inicia a la puesta del sol y termina a la puesta del sol del día siguiente. Bueno, antes que nada quiero aclarar lo que usted dice acá, el calendario. Yo creo que acá lo que quiso decir es el día bíblico, ¿no? Calendario es el que marca los meses, pero el día son solamente 24 horas, ¿sí? Entonces estoy leyendo que acá puso usted el calendario inicia la puesta del sol. En realidad lo que inicia la puesta del sol es el día. Muchos están enseñando esto, que el día empieza la puesta del sol y termina la puesta del sol. Sí, es correcto, es totalmente correcto. Sí. O sea, el día bíblico empieza la puesta del sol y termina la puesta del sol. No empieza a las 12 de la noche. ¿Sí? Como por ejemplo el calendario gregoriano, ¿no? Que a las 0 horas, 12 de la noche, empieza el día. No. En el día bíblico, a la puesta del sol, ¿sí? Cuando oscurece, ahí empieza un día hasta la puesta del sol del otro día. Eso sí es correcto. Ahora dice, por eso muchos en este Shavuot iniciaron el 31 de mayo a la puesta del sol y finalizaron el domingo a la puesta del sol. Bueno, eso no tiene nada que ver con lo del día. Yo comentaba en la pregunta que me hacían anteriormente que este es un problema de interpretación. Mire, mayormente, para sintetizarlo, mayormente lo que decía hace un ratito, el gran problema de Shavuot, y no es un problema, digo, para muchos es problema porque lo celebran cualquier día, ¿no? Pero en mi caso no es un problema, no lo considero problema porque yo entiendo lo que dice la Escritura, o sea, y lo digo con humildad, no es que me esté jactando de algo. Para mí no es un problema, yo no lo veo como un problema. Pero cuando usted ve que uno celebra una cosa, una semana después, otro un día antes, y que sí, que no, que blanco, que negro, el problema de Shavuot para mucha gente es la mala interpretación en cuanto a la cuenta del Omer. Ahí es donde radica el problema. Es lo que le decía yo, esperan el sábado semanal y el otro día empiezan a contar. Entonces, claro, siempre van a celebrar Shavuot en día domingo y siempre va a caer una semana después del verdadero Shavuot, o menos de una semana. Punto número 2. Están interpretando que es a partir del Shabbat de Pesaj. O sea que el Pesaj en la noche, ¿no? Que empieza panes y levadura, ahí empiezan a contar. Momento, era el día de Shabbat después de Pesaj. O sea, fíjese, el día de Shabbat, o sea, Shabbatón después de Pesaj. Yo tengo Pesaj, ¿correcto? Que termina, ¿no? Al otro día, a la puesta del sol. ¿Qué fiesta empieza? Panes sin levadura. ¿Correcto? Y después se empieza a contar. 49 días, más 1, 50. Ahí es donde cae Shavuot. Yo creo que acá el problema radica, vuelvo a repetir, insisto, en la mala cuenta del Omer. Inician mal la cuenta del Omer, entonces terminan en otro día. ¿Sí? En lo personal, si a usted le sirve lo que le voy a decir, o a los que están escuchando, los que me están leyendo a través del chat, en mis 25 años en esto, 25 años ya, nunca tuve un problema con las fiestas. Nunca entré en crisis en decir, uy, este año, ay, ¿cuándo va a ser Pesaj? ¿Cuándo va a ser Sukkot?
me confundo, no sé. ¿Por qué? Porque para mí el calendario hebreo nunca me ha dado problema. Y yo se los digo, la vez pasada se los comentaba a los hermanos de la clase de hombres del martes, estaba muy interesante. Yo les comentaba eso, les digo, yo nunca tuve un problema con esto. Y en el judaísmo tampoco jamás se ha escuchado eso, decir, ay, no, es que estamos contando mal, no, es que no es así, es así. Nunca. Es más, el calendario hebreo está establecido y corregido y arreglado de tal manera que usted puede saber cuándo va a celebrar Pesaj en el año 2070, si tenemos vida. ¿Sí? O sea, usted ya puede saber eso. ¿Cuándo va a caer Sukkot en el 2040? Ya puede saber todo eso. ¿Qué pera ya se va a leer? Todo. Ya está todo establecido. En cambio, toda esta gente que viene, y lo digo con ánimo de construir, no quiero opacar, ni aplacar, ni criticar a estos movimientos X, raíces hebreas, como se hagan llamar, mesiánicos, cristianos, no sé, el nombre que tengan, tienen un poquito de confusión porque alguien les vendió la idea de que ellos tienen que emanciparse completamente del rabinismo, ¿no? Entonces todo lo que venga del judío es malo. Muchos tienen, yo los escuché, tienen ese pensamiento. Entonces todo lo que venga del judío es malo, lo desechamos y hacemos nuestro propio calendario, ¿no? Falso. O sea, por evidencia empírica se puede comprobar de que todo eso es falso y fracasado, ¿sí? Todo lo que te genera confusión, todo lo que no te genera shalom, es malo, ¿sí? En cambio, lo que es claro, lo que es entendible, lo que está con fundamento, te va a dar paz, te va a dar tranquilidad. Y déjeme decirle que en lo personal, yo hablo testificando de mí, independientemente de lo que usted haya vivido. Personalmente, yo nunca tuve ningún problema con el calendario. Jamás. Le estoy hablando hace ya 25 años en esto. Nunca jamás. Entonces, con esto yo entiendo que el problema es toda esta gente que quiere hacer no sé qué quiere inventar. Quieren inventar algo, quieren tener la novedad, no sé por dónde va el asunto, pero no está bien lo que están haciendo, no está bien. No está bien porque hay mucha gente, mire, usted está leyendo las preguntas, en la Torah responde, ¿no? Los que están leyéndome a través del chat, lean las preguntas que estoy contestando hoy, la mayoría apunta a lo mismo. ¿Cuándo es Shavuot? ¿Qué pasa con la cuenta del Homer? ¿Y cómo es? ¿Pero por qué? El que vive acá a 2 kilómetros de mi casa la está celebrando la semana que viene, otros ya la celebró antes que ustedes. ¿Cómo es el asunto? Bueno, ahí está la respuesta, se la acabo de dar. Esa es la respuesta. La gente que se apega al calendario hebreo, si usted le quiere llamar calendario judío, llámele calendario judío, para mí es el calendario hebreo porque es el único calendario que tiene base histórica, que tiene miles de años, ¿sí? Y que no falla. No falla. No tiene, o sea, no hay pérdida. No hay pérdida. Si hay pérdida, es porque la gente ve lo que quiere ver. O porque le vendieron la idea de que todo lo que provenga del judaísmo es malo y hay que desecharlo, es rabínico. ¿Sí? Es como el mes 13, que se llama Adar Sheni o Adar segundo. En la historia bíblica, en la historia hebrea fue instituido ese mes 13 en el año bisiesto, no es todos los años. O sea, cada cierto año, como año bisiesto, se añade en el calendario hebreo judío un mes 13. ¿No? Y hay gente que se rasga las vestiduras y dice, no, ¿cómo? ¿Que mes 13? Y no. Si no fuera por ese mes 13, yo creo que terminaríamos celebrando Pesaj en noviembre o en diciembre, junto con Hanukkah, más o menos.
O sea, porque el desfasaje que hay se va corriendo, se va corriendo. Y hay algo que la Torá deja en claro. Dice, cada fiesta en su tiempo. Si son las fiestas de primavera, se tienen que celebrar en primavera, no en invierno. ¿Correcto? Entonces, ese desfasaje se hizo, ese arreglo, digamos, y estuvo perfecta esa idea, porque lo que hizo fue compensar y de alguna manera defender la postura bíblica. Y está perfecto que se haya hecho eso. ¿Sí? Entonces, por eso le digo, el calendario hebreo a mí, en lo personal, nunca me ha dado ningún problema. Y gracias al Creador, no hay conflicto. O sea, no hay error. No hay ningún error. Espero haber dado claridad con la respuesta a su pregunta que nos envía desde Managua, Nicaragua. Otra pregunta que nos están haciendo desde Barranquilla, Colombia. Dice, ¿cuándo empieza la cuenta del Omer? Bueno, este año empezó el domingo 13 de abril. ¿Sí? El 13 de abril fue el primer día del Omer. Por ejemplo, miren, el Pesaj fue el 12, ¿no? Entonces el 13 en la noche, o sea, 13 para 14, ¿sí? Que es el primer día de panes sin levadura, ahí empieza la cuenta del Omer. De ahí son 49 días y les va a dar exactamente con la fiesta de Shavuot. ¿Sí? Acuérdense que es la cuenta, ustedes tienen Pesaj, que es el 14, el 15 es panes sin levadura, el 15 en la noche, o sea, terminó el 15, empieza el 16, ahí empieza la cuenta del Omer. Ahí es donde empieza. O sea, sería cuando empieza el 16 de Nisan, para quedar claros de la respuesta de cuándo empieza la cuenta del Omer. Siempre es exactamente, todos los años es igual. Entonces va a ir variando la fiesta de Shavuot de acuerdo a cuándo haya caído Pesaj y panes sin levadura. Muchas gracias por la pregunta que nos hizo. Otra pregunta que nos están enviando desde Tegucigalpa, Honduras. Dice, ¿cuáles son los mandamientos que enseñó Moisés al bajar del monte Sinaí? ¿Existe una enseñanza oral al pie del monte? ¿Cuáles son los mandamientos que enseñó Moisés al bajar del monte? Bueno, él expuso Aseret Adibrot, ¿no? Las 10 palabras, que de hecho las escuchó el pueblo, por eso le pidió con mucho terror, pánico, le dijo, habla tú con nosotros, le dijeron a Moisés, que no hable Elohim, porque era un evento impresionante el que estaba aconteciendo ese día. Él lo que expresó, lo que enseñó fue las 10 cláusulas, digamos, los 10 preceptos, los 10 mandamientos, pero a su vez, si ustedes miran Éxodo 21, 22, 23, 24, ahí sigue, ahí vienen todas las leyes que sí, es cierto, no se codificaron. Digamos que la Torá escrita en su primera instancia fue oral. ¿Por qué? Porque se enseñaba oralmente. Sí, él la expuso al pueblo. Él la expuso al pueblo, obviamente estaban los jueces, los líderes, donde todo esto se fue pasando de boca en boca, ¿no? A todas las tribus, la exposición de los mandamientos, pero al final del Deuteronomio se le ordena codificar todo de manera escrita, que es cuando se escribe la Torá. ¿Sí? Pero sí, existe la enseñanza oral al pie del monte, porque si ustedes miran Éxodo 21, 22, 23, en adelante, ya son un montón de mandamientos, que no son los 10 mandamientos, son mandamientos que posteriormente se escribieron en la ley escrita, vamos a decir, ¿no? La Torá escrita. Se le llamaba Torá oral o Torá Shebeal Peh, porque quería decir que era solamente enseñada oralmente. Y Torah Shebichtav sería lo que posteriormente se le ordenó hacer a Moisés, que fue codificar, ¿no? La Torah escrita, Torah Shebichtav. Eso es básicamente lo que enseña el libro de Éxodo, ¿sí? Pero como evidencia escrita, solamente escrita, tenían los 10 mandamientos, que de hecho las guardaron, ¿no? Aquellas tablas que mandó nuevamente a hacer,
las mandaron como el testimonio de el pacto, ¿no?, que se había hecho. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta que nos están haciendo desde Chicago, Estados Unidos, dice: ¿por qué hay tanta diferencia en las fechas de las fiestas, mayormente en el pueblo que viene del cristianismo a la Torá? Bueno, esta pregunta tiene que ver también con lo que estábamos hablando hace un ratito. Bueno, usted lo dijo bien acá, los que vienen del cristianismo a la Torá. Claro, es exactamente lo que comentaba recién, gente que no se crió, no se educó en los mandamientos, o sea, que viene de una iglesia o de una religión X, y sí, viene mucha confusión en cuanto a las fechas, sobre todo cuando, repito, yo creo que el problema está acá en que todo el mundo enseña, ¿no? Todo el mundo es maestro, todo el mundo opina, más ahora en la era de la información, ¿no?, donde hacemos un clic, damos un estudio, transmitimos, compartimos lo que se nos antoja. ¿Y qué pasa? Siempre va a haber alguien escuchando del otro lado, siempre va a haber alguien que va a poner atención y que lo va a tomar como una verdad absoluta. Entonces eso va a generar, digamos, hasta una doctrina, hasta un ideal. Y lo van a defender, ¿sí? Así sean 3 o 4, van a defender eso y se puede propagar o no, pero eso lo que va a generar es desinformación y confusión. Mayormente hay diferencia en las fechas de las fiestas, no porque venga del cristianismo, sino porque hay una ola de mucha información, la cual no toda es correcta, y hay mucha mala interpretación de los textos bíblicos. Entonces ahí es donde radica el problema, ¿sí? Celebran las fechas de las fiestas, por ejemplo, X congregación, ¿no?, X, dice: bueno, yo todo muy lindo, pero yo no acepto que el calendario hebreo tenga 13 meses, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? Y porque en la Biblia no está los 13 meses. Entonces me agarro de esa idea, como soy un fundamentalista, un fanático, yo solamente me remito a lo que diga la Biblia, y si en la Biblia no está, no lo hago, ¿no? Así piensan los fundamentalistas. Entonces, ¿qué pasa? Al enfrascarse, al actuar de esa manera y no abrir su cabecita y tener una mente flexible a la lógica de decir: ok, si estás viendo que el calendario y que la misma rotación de los cuerpos celestes y todo gira y todo va en torno a un desfasaje, a un cambio, a una modificación que ya está establecida así, no se puede uno cerrar, enfrascar y decir: no me interesa, yo voy a celebrar el calendario con 12 meses. Entonces cuando caigan 13 meses, para mí el mes 13 va a ser el mes primero, va a ser año nuevo, ¿no? Entonces es como una especie de capricho, es un berrinche, ¿no?, un capricho que a veces hace el creyente o estas congregaciones, donde se oponen de manera descarada a defender lo indefendible, ¿sí? Hay mucha confusión. Yo creo que el gran problema no es que uno venga del cristianismo o que venga de un lugar donde no se enseña Torá, sino yo creo que el problema es lo que se encuentra en Internet. Que uno dice una cosa, otro dice otra, otro dice otra. Entonces ahí es donde viene yo creo que ahí es donde radica el problema. Es mi opinión, no sé si estoy equivocado, pero es lo que pude observar. Muchas gracias por la pregunta que nos hizo llegar desde Chicago, Estados Unidos. Muy bien, otra pregunta que nos están enviando desde Quetzaltenango, Guatemala. Dice: escuché que dijo que va a dar el estudio sistemático de Enoc desde el hebreo. ¿Cuándo lo va a dar? Porque me interesa mucho conocer su contenido. Bueno, sí, es verdad, lo comenté la vez pasada. Ya terminamos el estudio de Yohanan. Me pareció muy interesante Yohanan en hebreo, sobre todo porque es el evangelio más místico, ¿no?, de los 4 evangelios. Pero bueno, Enoc lo vamos a estar compartiendo, si el Eterno lo permite, sería el próximo Shabbat, ¿sí?, el sábado que viene. Iniciamos, con el favor del Eterno, el estudio sistemático desde el hebreo de Enoc.
la Biblia prohibida, le dicen muchos, ¿no? Sí, un libro muy interesante, un contenido bastante pesado, pero bueno, hago la invitación cordial a todos para que inviten a otros también a unirse a estos estudios que estamos compartiendo desde Kol Shaddai, ¿sí? Así que va a estar muy interesante este caminar por un libro apócrifo, ¿no? Porque no hemos dado hasta ahora libros apócrifos en Kol Shaddai. Va a ser el primero, así que esperamos que pueda ser de ayuda, de bendición para sus vidas. Compártanlo en sus redes, compartan el material, inviten a otros también al estudio de Enoch, que creo que va a caer el 14 de junio, ¿no? Sábado 14 de junio, próximo sábado. Con el favor del Creador vamos a iniciar ese estudio desde el hebreo, el cual es un libro, como dije, bastante profundo en contenido. Así que estén atentos, estén en sintonía de Kol Shaddai, porque iremos subiendo bastante material. Muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta que nos están haciendo desde Rosario, Argentina. Dice, ¿cuál es el concepto bíblico del Seol? Bueno, en el hebreo se dice Sheol. Digamos, yo lo defino desde la Biblia como la morada de los muertos, ¿sí? Ese es el lugar a donde van los muertos. Erróneamente, mucha gente lo define como el sepulcro, la sepultura, pero no es, digamos que no es el lugar físico, no es el pozo, digamos, ¿no? La excavación donde el cuerpo va a la tierra. Eso no es el Sheol, esa es la sepultura, el sepulcro, o la tumba, no sé. O la fosa, dicen algunos. Pero esa es una mala interpretación que aparece en algunas traducciones. Yo vi que en algunas traducciones dice desciende a la fosa o desciende al sepulcro, ¿no? Y le ponen el Sheol. Digamos que el Sheol es un estado, un lugar que se llama la morada de los muertos. Los griegos le llamaban Hades, ¿no? Por el dios de la muerte, Hades. Pero el Hades es como, no es el infierno, ¿no? El infierno es el Geinom. El Geinom, eso es otra dimensión, el infierno. Digamos que este es un lugar de quietud, de oscuridad absoluta. No es un lugar de tormento, no es un lugar de castigo. Es un lugar donde el alma aguarda el despertar o la resurrección. Si usted me dice, ok, la persona muere, va a la tierra, ¿no? Su cuerpo se descompone, va a la tierra. ¿Dónde va el alma? Al Sheol. El alma va al Sheol. ¿Y el espíritu? El espíritu volvió al Creador. El espíritu solamente es el soplo de vida, es la chispa que nos hace vivir, respirar y estar vivos. Ese es el espíritu. Cuando la persona muere, fallece, sale su espíritu, su energía, digamos, y vuelve al Creador. Eso dice Eclesiastés. El alma queda como apagada completamente. Por eso dice Eclesiastés que no hay conciencia, no hay conocimiento, no hay nada. Es como que está completamente desconectada, ¿sí? No hay nada, no hay nada. No hay conocimiento, no hay conciencia, no hay nada. Haga de cuenta que es como una entidad que no tiene voluntad y que está guardando en la oscuridad, ¿sí? La Biblia dice que duermen. ¿Por qué dice ese término? ¿Sí? ¿Por qué la Biblia dice duermen si están muertos físicamente? Dice eso porque habla la Biblia de un despertar, de una resurrección, ¿sí? Cuando dice la Biblia la muerte segunda, esa ya es la separación eterna del Creador. Esa es la muerte segunda. Eso tiene que ver después del juicio. Buenos y malos aguardan el despertar. Buenos y malos, justos y pecadores aguardan el despertar, la resurrección, el juicio. Después se determina lo que es. Digamos que el Sheol es, digamos, como un lugar, una morada, ¿sí?
en alguna dimensión donde esas almas no están vagando, no andan haciendo fiesta, no. Están en la nada, digamos, en el vacío. ¿Sí? Ese es el Sheol. El Sheol se lo representa con la muerte porque viene de la palabra Sha'al. Sha'al significa pedir. Pedir. Por eso decía Salomón, el Sheol no se cansa de pedir. O sea, la muerte, todos los días la gente se muere. O sea, todos los días y a cada momento muere gente. Como nace gente, muere gente. Entonces decía Salomón, no se cansa de decir dame, ¿no? El Sheol. O sea, pide almas. Todos los días mueren personas. Entonces, eso es algo propio de la Biblia que personifica cosas intangibles, ¿no? O sea, personifica la sabiduría, personifica la justicia, ¿verdad? El mal. Espero haber dado claridad y luz en cuanto a la pregunta que nos estuvo mandando. Bueno, hemos llegado al final de todas las preguntas que nos estuvieron haciendo llegar. Les agradezco muchísimo a todos, como siempre, por participar, por ser parte de La Torah Responde, por apoyar Kol Shaddai también y poder hacer posible lograr a través del Creador que se sigan compartiendo más estudios, material. Padre Todopoderoso, te agradezco en esta hora por el tiempo que nos permites de disfrutar las preguntas, poder disipar dudas. Gracias por el tiempo de análisis en La Torah Responde. Te pido de especial manera por la salud de todos los que están presentes a través del chat, los que están escuchando, aquellos que no han escrito pero que nos están sintonizando a través del canal de YouTube. Te pido por la salud de cada uno, de todos, de todo el grupo, de todos los que estamos formando parte de toda esta propuesta de estudio. Te pido también por trabajo, para aquellos que lo necesitan, que puedas abrir esas puertas, si es tu voluntad y tu placer, prontamente, esas puertas de bendición, para que no falte el trabajo, no falte el sustento, Padre Todopoderoso. Bendice la obra de las manos de cada uno y que en el nombre de Yeshua puedas guardarnos con tu paz, con tu bendición, como siempre. Gracias, Padre, porque podemos confiar plenamente en tu provisión, en tu bondad. Gracias porque bendices a todas las familias a través de estos tiempos de estudio que permites en Kol Shaddai. Gracias por todos aquellos que nos sintonizan, que nos siguen semana tras semana. Los bendecimos a cada uno de ellos, cada familia representada en este tiempo. Gracias por todo el grupo también de estudiantes que vienen los martes a estudiar aquí en Kol Shaddai. En el nombre de Yeshua bendecimos sus vidas y te agradecemos, sabiendo, Padre Todopoderoso, que tienes cuidado de cada uno de nosotros, que eres Shomer Israel, quien guarda nuestra salida y nuestra entrada. Por todo esto y mucho más te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Saludamos a todos los que están presentes a través del chat. Gracias por saludarnos, por escribir ahí. Y bueno, estaremos compartiendo. Hoy también vamos a estar compartiendo otro estudio de Shoftim. Quédense porque está muy interesante todo lo que vamos a estar compartiendo. Anoche también compartíamos sobre el estudio de Shimshon, ¿sí? De Sansón, muy interesante. Así que nos reencontramos en nuestra próxima emisión de La Torah Responde, pero no se vayan, quédense en sintonía de Kol Shaddai, que seguimos compartiendo más estudios con todos ustedes. Hasta la próxima. da 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 da
da da da.